Buenos días. Buenos días, Presidenta, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, el ingeniero Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro Andrés Layuz, que es el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y el general Ricardo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles. Y hoy vamos a hablar de trenes, vamos a hablar de los proyectos, diversos proyectos de trenes de pasajeros y de carga que inician el próximo año. Son proyectos que hemos estado trabajando incluso con la autorización del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que entráramos. Estuvimos trabajando ya como presidenta electa en estos proyectos y su desarrollo. Entonces, saben que después de la privatización, que desaparecieron los trenes de pasajeros, los recupera el presidente López Obrador y nosotros le vamos a dar continuidad. Son dos trenes o dos vías, una a Nuevo Laredo y la otra a Nogales, y también el tren de carga del Tren Maya. Entonces le voy a dar la palabra al general secretario, después hablaría Andrés Layuz, después el general Vallejo, y vamos a cerrar con el tema de el bacheo, para que vean cómo va el bachetón. Adelante, general. Buenos días a todas y a todos. Con fecha 1 de octubre del presente año, la señora Presidenta de la República Mexicana y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas nos instruyó para que continuáramos fortaleciendo la infraestructura estratégica del país en estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, mediante la construcción de diversas vías férreas, de tal manera que se establecieron 3 grandes proyectos en los que participará también de manera muy directa el agrupamiento de ingenieros al mando del general Vallejo. Estos grandes proyectos comprenden, el primero, los tramos de vías de ferrocarril de la Ciudad de México a Nogales, Sonora; el segundo, de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que en su conjunto estamos hablando de la construcción de poco más de 3,000 kilómetros de vías férreas y que se realizarán en 4 fases. También se va a hablar del Tren Maya de carga, que comprende 10 complejos de carga conformados por 5 terminales intermodales, 4 patios de operaciones y una espuela de carga de combustibles distribuidos, todos ellos en las principales ciudades de las más de 1,500 kilómetros de vías férreas del Tren Maya. También se hablará de la rehabilitación que se está realizando por parte del agrupamiento de ingenieros en 17 carreteras federales y 181 caminos rurales en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Cabe mencionar que en estos trabajos la Secretaría de Defensa Nacional participa con personal de ingenieros militares, por lo que no se afecta la realización de las otras misiones que tiene asignada el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, sobre todo las relacionadas con la seguridad, con la aplicación del plan de N3C, con labor social. No se afecta en lo absoluto. Y para el efecto, el maestro Andrés Layuz Loaiza,
titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, dará información respecto a los avances. Después el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros, de igual manera informar lo que corresponde a lo que lleva realizado este agrupamiento. Y por último, el ingeniero Jesús Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también hablará de lo relacionado con los bacheos. Gracias. Adelante. Con su permiso, Presidenta, no sé si lo presento allá o... ¿Sí? Muy buenos días a todas y todos. Voy a presentar cuál es el plan de trabajo que tenemos sobre los proyectos que ya anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum. En la administración del presidente López Obrador, como saben, regresaron los trenes de pasajeros con proyectos como el tren interoceánico, el tren El Insurgente y el tren Maya. Y en esta administración, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dio la instrucción de construir más de 3,000 kilómetros de vías de pasajeros en las siguientes rutas. AIFA-Pachuca, lo cual nos permitirá tener el servicio México-Pachuca, México-Nogales y México-Nuevo Laredo. La que sigue, por favor. La estrategia de implementación está dividida en 4 fases. Ahorita les daré más información sobre la primera fase, que es AIFA-Pachuca, los tramos México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. En la segunda fase trabajaremos Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis, Irapuato-Guadalajara. La tercera fase, Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Los Mochis-Guaymas. Y la última fase serán Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales, como pueden ver en el mapa, donde están numerados los distintos bloques de tramos. La forma en la que se eligieron estos bloques es para poder tener servicios operativos en estos distintos tramos, atendiendo a la mayor población posible conforme vayamos avanzando en la implementación. La que sigue, por favor. Ya lo decía la presidenta, empezamos muy temprano el trabajo de planeación en un grupo interdisciplinario de trabajo con varias instituciones. Se ha trabajado desde la SICT con la Defensa, con SEDATU, con Semarnat, con CONAM, con INA y con INPI, y gobiernos estatales y municipales en donde tenemos partes de los recorridos. El objetivo es tener los trabajos preparativos, y eso es lo que hemos trabajado en estos meses, para iniciar la obra en 2025 en los siguientes 4 tramos: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. La que sigue, por favor. Las características del servicio son las siguientes. Los trenes prestarán servicios interurbanos, es decir, de ciudad a ciudad. Podemos identificar en los trazos que ya mostré las ciudades más grandes que aparecen ahí, pero también servicios regionales, es decir, que tengan paradas en ciudades intermedias o ciudades o poblaciones más pequeñas con vías dedicadas de pasajero. Es decir, vamos con trazos muy similares a los de carga, porque ahí hay derecho de vía y eso es lo que se está aprovechando, pero son vías dedicadas para pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con lo que decía, estaciones principales y secundarias, dependiendo si es un servicio interurbano o es un servicio regional. Con esto, el objetivo es lograr una reducción de los tiempos de recorrido para personas que cotidianamente hacen estos viajes interurbanos y, por supuesto, los viajes que se van a generar a partir de la existencia de los trenes, una mejor experiencia de viaje y confort, mayor seguridad, calidad de vida, reducción de la huella de carbono y la conectividad entre comunidades que sabemos que desde el proceso de privatización, cuando desaparecieron los trenes de pasajeros, muchas comunidades quedaron aisladas, pese históricamente a haber tenido paraderos o cruce de tren en sus localidades. La que sigue, por favor. Hemos trabajado y ha sido un trabajo muy intenso por parte del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en los estudios preliminares que iniciaron desde octubre, cuando la presidenta dio el banderazo de salida de estos estudios en el caso de AIFA-Pachuca y de México-Querétaro. El objetivo, empezando con estos estudios que ya inició la Defensa, es que el primer semestre de 2025 la Defensa inicie construcción a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles en las obras de AIFA-Pachuca y de México-Querétaro. Por su parte, la SICT licitará obras en los tramos Querétaro-Irapuato,
y Saltillo Nuevo Laredo. Y también en el primer semestre de 2025 será la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando. Considerando el conjunto de proyectos de trenes que se estarán ejecutando el año que entra, que son los que ya mencioné, y adicionalmente el Tren Maya de carga que ya se mencionó, y también las vías que tienen que ver con el tren interoceánico, estamos hablando de un presupuesto global de 157,000 millones de pesos para el año 2025 para todos los proyectos de trenes. Muchas gracias, esto es lo que tenemos. Gracias. Muy bueno. Eso va a traer muchos negocios más a México. Forma de transportar mercancía, personal, todo. Muy buenos días Un a todas éxito y completo. a todos. Vamos a hablar de la participación de Defensa en la construcción de estos proyectos prioritarios ferroviarios. La siguiente, por favor. En el marco de los proyectos ferroviarios prioritarios de la actual administración, se tiene contemplado, entre otras líneas troncales, la construcción de las principales vías férreas que van del aeropuerto de Felipe Ángeles a Pachuca, como ya lo mencionó el maestro Layuz, de Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y de Ciudad de México hasta Nogales, vía Guadalajara. La siguiente, por favor. Como ya se hizo mención, se ha estructurado en cuatro fases o cuatro paquetes de construcción que inician desde 2005 y terminan iniciando en el 2018. En este primer paquete, que ya está en curso y que ya refirió el maestro Layuz, se trabaja activamente en el desarrollo de los proyectos del AIFA Pachuca, de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, para un total inicial de unos primeros casi 800 kilómetros de vía férrea. Defensa está participando activamente en la definición conjunta del trazo preliminar, en los reconocimientos terrestres acompañando a la Agencia Regulada de Transporte Ferroviario, en la realización de los vuelos LIDAR, que es un binomio helicóptero de la Fuerza Aérea con un radar muy potente, un radar que escanea la superficie terrestre y arma ortofotos de 20 centímetros para tener un conocimiento total de la infraestructura sobre la que se realizará la vía. Estamos trabajando de manera conjunta también en la formulación de los términos de referencia con las demás dependencias, que son propiamente lo que queremos que se construya, de qué forma y con qué características. La formulación del presupuesto, y Defensa realizará el desarrollo de la ingeniería básica de los 4 proyectos. Y asimismo participará, como ya lo hizo mención el maestro Layuz, en la construcción de 2 de ellos, en el recorrido AIFA Pachuca y en la vía férrea de México a Querétaro. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo ahorita? De manera coordinada estamos trabajando con las demás dependencias en la tarea más importante, en la definición del trazo preliminar. Y lo estamos haciendo con un ciclo iterativo. Estamos trabajando simultáneamente en las 4 vías férreas del primer paquete y llevamos un 70% de avance. Estimamos que al finalizar el año ya tendremos la vía férrea óptima. Por lo que se refiere a la AIFA Pachuca, ya hicimos una revisión general del estado actual de la vía, se hizo ya un primer trazo preliminar y ahorita venimos en un ciclo de secuencia iterativo, optimizando con las demás dependencias, es decir, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista regulatorio, cuál es la mejor opción de vía. Llevamos, en el primer caso ya estamos cerca del 70%, en el México Querétaro ya llevamos un 35%, en el Saltillo Nuevo Laredo también ya hicimos una revisión de la vía actual, estamos terminando el trazo preliminar y ya venimos optimizando el trazo con las demás dependencias, igualmente Querétaro y Irapuato. Como mencionamos, el compromiso es que ya tengamos claridad de trazo al finalizar el año. La siguiente, por favor. De manera muy general, ya lo explicó también el maestro Layuz, lo que se refiere a la vía férrea que va de la AIFA Pachuca, iniciará en el aeropuerto Felipe Ángeles, continuará por estos municipios hasta llegar a la ciudad de Pachuca, una longitud estimada de 55 kilómetros de vía férrea. Se trata prácticamente de una extensión de servicio de pasajeros actual, que es parte de lechería. Es una sección de vía doble para pasajeros que está electrificada con catenaria, es decir, son trenes eléctricos. Habrá tipología de viaductos y terraplenes porque es un tren de pasajeros con vía confinada que no tendrá pasos a nivel y deberá mantener una velocidad de seguridad y confort para pasajeros. También tiene
secciones con la vía de carga actual y doble de pasajeros del lado derecho, velocidades de diseño de 120 kilómetros por hora, que es lo que realmente la velocidad que desarrolla actualmente el tren suburbano, o estaciones principales en los puntos terminales y paraderos en algunas poblaciones de acuerdo a los estudios de demanda. Es menester mencionarles que ya estamos trabajando en los estudios técnicos ambientales y que ya se cuenta suficiencia presupuestaria para empezar los trabajos formales de construcción pesada entre finales de marzo y principios de abril. Tenemos un límite de tiempo de construcción de 2 años, de 1 año, 6 meses para esta vía férrea. La siguiente, por favor. Simultáneamente arrancarán trabajos en la vía férrea México-Querétaro. Se trata igual de un servicio de pasajeros de la zona metropolitana a la ciudad de Querétaro con una longitud estimada de 240 kilómetros de longitud. Vía doble donde los estudios de demanda nos lo indiquen. Priorizaremos una vía única con más laderos y más largos que permita agilizar los derechos de vía. Velocidades de 160 a 200 kilómetros, independientemente del material rodante. Mientras tengamos una vía que de mejor velocidad, se podrá escalar en el futuro en material rodante con mejores características sin necesidad de volver a modificar el trazo geométrico. Tendremos terraplenes, viaductos, túneles, puentes, etc. De igual manera, estamos trabajando en los estudios técnicos y ambientales. Tenemos ya suficiencia presupuestaria y estaremos iniciando en marzo a abril. Y tenemos un plazo de ejecución de obra de 2 años, 6 meses para tener esta vía férrea terminada. Siguiente, por favor. En la vía férrea de Querétaro a Irapuato, igual correrá a través de los estados de Querétaro y Guanajuato, cruzando estas poblaciones. Estamos hablando de 184 kilómetros de vía férrea sin electrificar, con trenes híbridos, con velocidades de diseño entre 160 y 200 kilómetros por hora, y estaciones principales, como ya mencionamos, en Querétaro y Irapuato, y algunos paraderos en poblaciones secundarias. Aquí el orden de trabajo es que estamos trabajando con la agencia reguladora en la formulación de los términos de referencia en la ingeniería básica para su pronta licitación a empresas constructoras. La siguiente, por favor. Y la vía férrea de Saltillo a Nuevo Laredo conecta ambas poblaciones a través de varios municipios. Es una longitud de 342 kilómetros de vía. Estamos hablando entre vía doble y vía sencilla con laderos extendidos para sistemas de pasajeros sin electrificar para trenes híbridos. Igualmente, partirá de Monterrey a Nuevo Laredo, tocando poblaciones principales donde habrá algunos paraderos, y también se trabaja en la documentación para su pronta licitación. La siguiente, por favor. En cuanto a la infraestructura de carga del Tren Maya, hoy tenemos un Tren Maya para pasajeros. La siguiente, por favor. La directiva presidencial, o más bien, dentro de los 100 compromisos anunciados por la Presidenta de la República para el segundo piso de la Cuarta Transformación, se encuentra considerada el complemento del Tren Maya, la infraestructura de carga del Tren Maya para hacerlo comercialmente más competitivo. Como lo mencionó el alto mando del Ejército Fuerza Aérea, se trata de 10 complejos de carga, 5 grandes terminales intermodales que tienen toda la infraestructura que está aquí: vías de recibo, de despacho, de clasificación, andenes, almacenes, patios de maniobra, talleres de locomotoras, etc. Establecidas estratégicamente a lo largo de los 1.553 kilómetros que conforman el actual circuito ferroviario del Tren Maya. Incluye además 4 patios de operaciones que son terminales de carga un poco más pequeñas, una espuela de descarga de combustible y libramientos y ramales en la zona que va de Pochilá, Mérida, hacia Progreso, para hacer más comercial el puerto, unirla con la industria local y con el sistema ferroviario. La siguiente, por favor. Vamos a empezar a construir el próximo año la primera etapa de esta infraestructura. Esta se está haciendo en coordinación con los requerimientos técnicos, operativos y comerciales de la empresa Tren Maya que opera esta concesión, y se consideró construir los complejos intermodales más grandes y más competitivos, de mayor rentabilidad comercial y de difícil ejecución. Empezaremos trabajando con la terminal de Palenque, Pochilá, Mérida, Progreso y Cancún. Asimismo, haremos un sistema de libramientos y ramales que son alrededor de 70 kilómetros de vía nueva y actualización de vía existente, que parte, como les mencionamos, desde Mérida hasta Progreso, conectando el puerto con el sistema ferroviario a través de la industria local establecida. Tenemos para este proyecto un estimado de 1 año y medio
de trabajo. Ya también es menester hacerles saber que tenemos suficiencia presupuestaria para iniciar estos trabajos. La siguiente, por favor. Y estamos avanzados porque venimos desde el año pasado desarrollando esta ingeniería, hoy estamos muy avanzados en el proyecto ejecutivo. También simultáneamente el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles se encuentra trabajando en el programa de mantenimiento de las carreteras en el sureste del país. Estamos coadyuvando en la rehabilitación de las carreteras que fueron afectadas en la construcción de la infraestructura del Tren Maya en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, para un total de 1,325 kilómetros en una primera etapa. Actualmente estamos, como lo mencionamos, trabajando en 17 tramos de carreteras federales libres de peaje y 181 caminos compromiso. El camino compromiso es un camino de segundo o tercer orden donde el gobierno de la República comprometió para obtener derecho de vía, para algunos caminos de las poblaciones para mejorar sus condiciones de vida y su área comercial. Estamos en 9 frentes de construcción, simultáneamente, todos con recursos, con maquinaria y equipo militar y civil, construyendo ya 6 estados de la República. La siguiente, por favor. Esta es la radiografía de lo que estamos haciendo. Estamos en Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo como una primera fase con diversos avances. Acabamos de empezar a tener recursos, vamos tomando fuerza, llevamos un 15% en las carreteras federales y un 8% en caminos rurales. Sin embargo, terminaremos en mayo del 2025 con toda esta infraestructura, como lo mencionamos, 897 kilómetros federales de carreteras federales y 427 kilómetros de caminos rurales y alimentadores. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo? Los alcances que coordinamos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es un trabajo más completo que el simple mantenimiento correctivo. Trabajos de limpieza, de deshierve y despalme de todo el derecho de vía de la Vía General de Comunicación, desasolvar las obras de drenaje, un programa urgente de bacheo superficial aislado. Es decir, cuando el frente de construcción va avanzando, adelante para evitar accidentes, estamos mandando cuadrillas para hacer un bacheo rápido, emergente, para mantener a nivel la superficie de rodamiento y evitar más accidentes en los vehículos que transitan estas carreteras. Y posteriormente venimos ya con el programa de obra general, el bacheo profundo, la sustitución de las losas de concreto en carreteras de concreto hidráulico, el tendido de carpeta asfáltica de diversos espesores de acuerdo al tráfico establecido, dando mantenimiento a las obras de drenaje transversal y longitudinal, y sustituyendo y mejorando todo lo que es de infraestructura de señalización horizontal y vertical. Aquí Defensa ratifica el compromiso de que estamos trabajando 24/7 para restaurar a la brevedad posible todos los caminos afectados para la seguridad de la población y mejorar la actividad turística y comercial de la región. Al siguiente, por favor. También ratificamos el compromiso de Defensa de concluir las obras de infraestructura en el tiempo establecido y el presupuesto autorizado, de actuar con responsabilidad institucional en el cuidado de nuestro medio ambiente y de la sociedad donde trabajemos, y que implementaremos acciones concretas para el cuidado y preservación de la flora y fauna y demás recursos materiales de la región. Y también la salvaguarda del patrimonio histórico-cultural de nuestra nación. ¿Es cuánto? Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación vamos a informar los avances a través de un video del programa Bachetón. Como recordarán, es la atención al total de la red federal libre de peaje, que son más de 43,000 kilómetros. De estos, al día de hoy ya se llevan intervenidos más de 2,000 en este mes en el que arrancó. Ya hay presencia en todos los estados. Hay 123 frentes de trabajo, más de 700 trabajadores, cerca de 1,000 equipos. Al día de hoy se han atendido 2,000 kilómetros, cerca de 2,000 kilómetros de la red vial. Y esta es la primera etapa, que es el bacheo, que es lo que van a ver. En diciembre inician las repavimentaciones, que son más de 600 kilómetros de la red federal. Y a continuación vamos a ver el video. El programa de conservación de carreteras Bachetón ya está en todo el país. La
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa el mantenimiento en toda la red carretera federal libre de peaje con el programa de conservación de carreteras Bachetón. Al día de hoy, a partir del inicio del programa, hemos avanzado con 11.012 baches atendidos, equivalente a 8.780 toneladas de mezcla asfáltica, y 54.534 metros cuadrados, con 984 equipos de trabajo, 123 cuadrillas operando y 739 trabajadores, con un avance de 1.912 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. Con estos trabajos beneficiamos a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. En el camino al segundo piso de la Cuarta Transformación, construimos, mantenemos y mejoramos las vías que comunican a México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. México mejor. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues como ven, siguen muy animados los camineros. Sobre el tema, a ver. Aquí adelante sobre el tema. ¿Sí o no? Vamos sobre el tema. A ver ahí sobre el tema. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Vera, del canal México Network y del periódico digital Hidalgo News. El tema sobre los trenes, ¿cuál será el desarrollo económico que tendrá el país luego de que pues, Ernesto Zedillo los privatizó, los vendió y la generación de empleos directos e indirectos sobre la construcción y posteriormente a la misma? Sí, sobre los empleos, General Vallejo tiene el dato. Sí, para cada tramo estamos estimando un número estimado de empleos generados. Para el primer tramo, que es AIFA Pachuca, estamos estimando alrededor de 10.500 empleos directos, 22.000 empleos directos para nuestro tramo que corresponde de Ciudad de México a Querétaro. Y la bibliografía dice que alrededor son el doble de empleos indirectos por este número de empleos generados. O sea, 30, por lo que corresponde a nuestros frentes, 30.000. Un símil sacando la proporción de kilometraje un poco mayor para los consorcios, estamos hablando de otros 40.000 empleos directos para trabajadores. Serán 70.000 empleos, en este primer paquete, 70.000 empleos directos y 140.000 empleos indirectos. Quisiera preguntarle al general, si me lo permite, muchos medios han manejado que ha sido un fracaso el tema del Tren Maya porque que no ha salido realmente como se esperaba. Usted acaba de indicar que bueno, se va a aplicar el tema para que sea un tren de carga. ¿Cómo adicionan este trabajo y cuál es el mejoramiento de este proyecto que finalmente pues sí resulta tan importante que hay incluso pues boletos que están cancelados, bueno, que están llenos ya va, digamos, para que puedan cruzar toda esta área del sureste mexicano? Bueno, no es tal información de que no es un proyecto muy viable que anilla todo el sureste del país y además se vuelve un sistema multimodal, porque aparte de conectar poblaciones, zonas turísticas, áreas productivas, también conecta los diversos sistemas aeroportuarios de toda la península y genera un medio de transporte que dinamiza el movimiento de pasajeros, de turistas y en un futuro el de la carga ferroviaria, que hoy está monopolizado por el transporte monomotor que contamina y produce muchos accidentes en carreteras. La primera parte, efectivamente, del sistema ferroviario, esta concesión se compone de dos zonas: pasajeros y carga. Y evidentemente tiene un proceso de maduración comercial, pero es totalmente rentable de acuerdo a los estudios de demanda que se formularon, al análisis costo-beneficio. Y bueno, no es un servidor el encargado, es el general que era a cargo de la administración, pero él constantemente informa de cómo va incrementándose el número de pasajeros en las estaciones. Es cierto que todavía estamos por abrir
comercialmente el último tramo en pocos días para cerrar totalmente el anillo y están todas las estaciones listas y terminadas, y evidentemente también se está avanzando en la optimización de los sistemas de control que harán posible más corridas, más movimientos, y como el general Águila lo ha informado, entra después del tren de servicio regular el tren de largas distancias con otro sistema de transporte, con camarotes, con restaurantes, y si a eso le adicionamos que está creciendo el tráfico comercial de pasajeros y que está impactando en el bolsillo de la gente porque tiene mejores costos que el transporte monomotor, y que viene la segunda parte que lo hace todavía más rentable, que es el movimiento de la carga. Hoy el puerto Progreso está saturado porque por ahí entra todos los combustibles, todo el material a granel para las plantas de cemento, por ahí se exporta toda la industria cervecera del norte del país, y eso genera muchos cuellos de botella en el puerto y sobrecostos. Hoy el combustible con el sistema, con el anillo ferroviario del Tren Maya, conectado al transísmico y con la red nacional ferroviaria, permitirá traer carga de combustible desde el centro del país, desde nuestras refinerías, incluso desde el norte de nuestra nación, llevar material ferroso, traer polvos de cemento, que antes era obligadamente hacerlo por el puerto, independientemente que dinamizará toda la infraestructura comercial y de carga en todo ese anillo. Como lo vieron, hay grandes complejos ferroviarios multimodales, inclusive, como lo mencionamos aquí, la terminal de carga de Cancún, además de tener patios de contenedores, almacenes fiscalizados, silos, tiene un área de combustibles y un turbocinoducto para enviar directamente desde los carros tanque del ferrocarril que vengan de alguna parte del centro de nuestra nación, donde están nuestras refinerías, e inyectar por turbocinoducto, alimentando la granja de combustibles del aeropuerto, que tiene un consumo muy elevado, es el segundo aeropuerto con mayor actividad comercial, y eso libera nuestras carreteras de una gran cantidad de tráfico de fulles de combustible. Es muy rentable, los estudios de demanda mencionan que es muy rentable porque no hay un sistema que anille totalmente toda la península con infraestructura de carga. Y si hablamos aparte de esos grandes complejos ferroviarios de carga, esos patios de operaciones, donde ciudades que dependían totalmente de la carretera 186, de la 307 que es la costera, la 186 la que cruza la selva desde Escárcega hasta Chetumal, y de la 180 que va por el norte del país, cualquier bloqueo, cualquier interrupción, cualquier accidente pone de rodillas el suministro de la península. Hoy tenemos un segundo y más potente medio de transporte, y más económico y más ecológico, que evidentemente robará el mercado y limpiará las carreteras y permitirá una mayor actividad comercial. Gracias.